Soy Alicia Díaz, fisioterapeuta de UPAS de San Fernando, y junto con dos de mis compañeras hemos elaborado este vídeo para mostrar la importancia de un buen control postural de la persona dependiente desde el ámbito familiar, así como las movilizaciones y las transferencias en distintas situaciones de la vida diaria. Entendemos por buen control postural al buen posicionamiento de la persona dependiente, tanto en sedestación como en decúbito. Las consecuencias de un mal posicionamiento son deformidades osteoarticulares, acortamientos musculares, dificultades en la deglución y la respiración y la aparición de úlceras por presión. Por el contrario, el buen posicionamiento nos proporcionará una mejor calidad de vida. Hay ciertos factores de riesgo a tener en cuenta, como son la inmovilidad, la sudoración, la humedad, el calor, roces con ropa y sábanas, presión o alteración en la sensibilidad. En cuanto a la posición de sentado, tenemos que tener en cuenta que la mayor parte del peso del cuerpo recae sobre glúteos y parte posterior de los muslos, y el resto sobre espalda, antebrazos y pies, siendo las zonas de mayor presión y por lo tanto con mayor riesgo de padecer úlceras, las escápulas, el coxis, los isquiones, huecos popliteos y pies. Una postura correcta en sedestación, siempre que el patrón postural de la persona nos lo permita, sería espalda recta y apoyada en el respaldo, nalgas al fondo del asiento, caderas y rodillas a 90 grados, brazos apoyados en los reposabrazos, caderas en apertura de 45 grados, tobillos a 90 y pies en los reposapiés. Sin embargo, en muchos casos no es posible llegar a esta postura ideal. En estos casos tenemos que tener en cuenta a la hora del posicionamiento que la pelvis es una pieza clave cuya posición va a interferir en el resto del cuerpo. En estos casos más complicados es recomendable que sea el fisioterapeuta el que realice el posicionamiento y lo va a hacer utilizando diferentes dispositivos para el control postural, como son el cinturón pélvico. El cinturón pélvico va a garantizar una correcta posición de la pelvis y se va a abrochar por la parte superior de los muslos y se va a fijar a la silla en un ángulo de entre 60 y 90 grados con respecto a la horizontal. El cinturón torácico y arnés torácico van a mantener una correcta posición de la espalda. En concreto, el arnés torácico va a evitar la hipercifosis. Los controles laterales van a evitar las desviaciones laterales de tronco. Los diferentes cabezales van a mantener la alineación entre cabeza y tronco, favoreciendo la horizontalidad de la mirada. El respaldo anatómico va a adaptarse perfectamente a la curvatura de la espalda, ofreciendo un mayor confort. La silla basculable, con su basculación, nos da la opción a cambiar y repartir el peso, aliviando los puntos de presión. El taco aductor va a mantener una separación de 45 grados de miembros inferiores y hay que evitar utilizar el taco aductor como freno en el deslizamiento en la silla, ya que puede presionar y dañar la zona genital. El asiento moldeado a medida, confeccionado en termoplástico, va a mantener una correcta posición de la pelvis, favoreciendo el enderezamiento de tronco y el uso de miembros superiores. Y por último, el asiento moldeado a medida, en este caso confeccionado con goma espuma, va a ofrecernos un mayor confort. A continuación veremos las diferentes posiciones en decúbito. En cuanto a la posición de decúbito supino boca arriba, debemos posicionar a la persona lo más alineada posible, con una almohada bajo la cabeza y otra bajo las rodillas, y prestar especial atención a las zonas vulnerables de úlceras por presión, como son los talones, el sacro, los codos, las escápulas y la parte posterior de la cabeza. En la posición de lado, la persona también debe posicionarse lo más alineada posible, con el miembro inferior extendido y el que se encuentra por encima flexionado sobre un cojín. Igualmente debe colocarse un cojín bajo la cabeza. En este caso, las zonas vulnerables de úlceras por presión son la parte externa del talón que se encuentra sobre la camilla, la cadera, las costillas, el hombro y la oreja. La posición de boca abajo es la menos recomendable. No obstante, en caso de posicionar a la persona en esta postura, debemos colocarla también lo más alineada posible, con una almohada bajo las piernas y otra bajo la pelvis. Y los brazos deben de encontrarse libres hacia adelante. Entendemos por movilización cuando movemos a la persona a asistir dentro de un mismo plano y por transferencia cuando movemos a la persona a asistir en planos diferentes, como por ejemplo de la cama a la silla. Los principios básicos a tener en cuenta son la comunicación, tanto con la persona a asistir como con la persona con la cual vamos a realizar la técnica.
Con la persona a asistir le daremos unas indicaciones claras y precisas y les haremos partícipes en la medida de lo posible dentro de sus posibilidades. Y con la persona con la cual vamos a realizar la técnica, prepararemos el entorno, nos pondremos de acuerdo sobre la técnica que vamos a realizar y marcaremos los tiempos. Otro principio básico es el uso de ayudas externas que nos ayudan a facilitar las movilizaciones y la transferencia, como son la grúa, la cual nos permite llevar al usuario de un lugar a otro, la cama articulada, que tiene un motor el cual permite elevar ciertas partes de la cama para ayudarnos a la incorporación o a las transferencias. El disco giratorio es un disco con una parte fija y una móvil, el cual facilita el giro a la hora de las transferencias en bipedestación. Y la tabla de transferencia es una tabla rígida o semiflexible, la cual permite pasar a la persona dependiente de un lugar a otro de similar altura. Otro punto importante es la postura correcta de la persona a asistir. Debemos mantener la espalda recta y las rodillas flexionadas, evitando las rotaciones y las flexiones de la columna. Así como debemos estabilizar la pelvis contrayendo glúteos y abdominales. La posición de los pies también es importante. Debemos colocarlos ligeramente separados, uno de ellos dirigido hacia la zona donde vayamos a realizar la acción y el otro en el punto de origen. La altura a la cual trabajamos, ya sea la camilla o la silla, también es importante para evitar posibles lesiones. Para saber la altura correcta, dejamos caer nuestro brazo a lo largo del cuerpo con el puño cerrado. A la altura del puño sería la altura idónea de la camilla o la zona en la cual vamos a trabajar. En caso de que no podamos modificar la altura de la zona a trabajar, flexionaremos las rodillas y evitaremos así flexión de la espalda. Como último principio básico y no menos importante es el manejo seguro de la persona usuaria. Aproximaremos la carga lo máximo posible a nuestro cuerpo, siendo la superficie de agarre lo más amplia posible, evitando presionar con los dedos. La persona que asiste debe usar el contrapeso de su cuerpo en el momento de realizar la acción. A continuación, procedemos a mostrar de forma práctica las diferentes técnicas de movilizaciones y transferencias. Comenzamos por la parte de movilización. La primera técnica es para posicionar correctamente a la persona sentada. Mostraremos dos formas, la primera con una sola persona desde atrás y la segunda con dos personas desde los lados de la silla. Para corregir la sedestación de la persona deslizada en la silla, tras informar a la persona, debemos frenar la silla, posicionar correctamente sus pies, colocarnos detrás de ella, cruzar los brazos de la persona sobre su pecho e inclinar su tronco hacia adelante. La acción para llevar a la persona hacia atrás se realizará pasando los antebrazos bajo las axilas y tomando sus antebrazos realizaremos un empuje hacia atrás. Recordamos que durante la acción la persona que asiste debe cuidar su postura. En este caso, comenzaremos como en la técnica anterior, informando a la persona, frenando la silla y colocando los pies correctamente sobre el reposapiés. Posteriormente, las personas a realizar la acción se colocan a cada lado de la silla. Se posicionan correctamente con apertura de piernas, rodillas presionadas y con la espalda recta. Entre las dos personas inclinan el tronco del sujeto hacia adelante y realizan una toma bajo la axila y otra bajo los muslos. De forma coordinada, realizaremos una ligera elevación y tracción hasta el fondo del asiento. A continuación veremos algunas técnicas de movilización en cama. En primer lugar veremos cómo llevar a la persona de cúbito supino a decúbito lateral y posteriormente de decúbito lateral a sentado. Antes de pasar a la persona de boca arriba a de lado, debemos llevarla al borde de la cama. Antes de comenzar, debemos informar a la persona de lo que vamos a hacer. En caso de que sea una cama articulada, la pondremos en posición horizontal y retiraremos las almohadas. Movilizaremos por sectores. Comenzaremos por la cintura escapular, a continuación la cintura pélvica y por último las piernas. Realizaremos un agarre en pala usando la palma de la mano y la parte anterior del antebrazo. Deslizamos el antebrazo por debajo de los hombros, ayudándonos con la otra mano para aliviar la superficie de presión. Una vez colocado el antebrazo bajo los hombros, llevamos a la persona hacia nosotros, haciendo uso del contrapeso de nuestro cuerpo.
Seguidamente realizaremos la misma maniobra en caderas y por último la haremos en las piernas. Una vez tenemos a la persona situada al borde de la cama, ya podemos llevarla a la posición de lado sin riesgo de caídas. En primer lugar, giramos su cabeza hacia el lado sobre el que vamos a voltear. A continuación, separaremos el brazo del mismo lado y el otro lo posicionaremos sobre su pecho. Finalmente, cruzamos sus piernas. Realizamos una toma amplia en hombros y caderas y haremos el movimiento usando el contrapeso de nuestro cuerpo. Para terminar, le posicionamos como se describió anteriormente, ayudándonos de almohadas y cojines. En primer lugar, como siempre, informaremos a la persona de lo que vamos a hacer. Si nuestra cama es articulada, podemos ayudarnos elevando el cabecero. Con un agarre en pala, llevamos sus piernas al borde de la cama. Hacemos tomas amplias en cintura escapular y piernas y realizamos el movimiento de giro utilizando el contrapeso de nuestro cuerpo. Nos podemos encontrar varios tipos de arneses. El más habitual es el arnés a 4 puntos. La parte superior del arnés se coloca envolviendo los hombros, pero hay casos en los que por seguridad se debe poner por debajo de las axilas. Si es así, debemos tener en cuenta que la zona de las axilas es una zona delicada que va a sufrir mucha presión. En ese caso, es recomendable colocar el arnés lo más bajo posible en la espalda, a la altura de las escápulas, o incluso se puede acolchar esa zona del arnés. En cuanto a la parte inferior del arnés, esta se coloca rodeando los muslos y cruzando las cinchas para más seguridad. A la hora de fijar el arnés a la grúa, veremos que si colocamos el anclaje más próximo, la persona a transferir irá más incorporada y si usamos el distal irá más tumbada. Es importante que nunca utilicemos el anclaje más distal, ya que es el anclaje de seguridad. Si se rompiera, siempre quedaría este. Una vez colocado el arnés, a la hora de realizar la transferencia, debemos planificar la acción acortando siempre distancias. Abriremos las patas de la grúa para aumentar la base de sustentación de esta y evitar que vuelque. Nunca frenaremos la grúa en el momento de su manejo, ya que puede limitar pequeñas correcciones que debemos hacer a la hora de la transferencia. Se debe también evitar que cuelgue la cabeza de la persona durante la transferencia, colocando una de nuestras manos en su parte posterior. Hay puntos de especial cuidado, como son los pies que pueden golpearse con la columna de la grúa y la cabeza de la grúa, que puede golpear la cara de la persona al oscilar cuando retiraremos los anclajes. En el caso de no disponer de grúa, si la persona a transferir es adulta, recomendamos hacerlo entre 2 personas. Si es un niño o adulto de poco peso, lo puede hacer una sola persona. En primer lugar, como siempre, debemos comunicar a la persona a transferir lo que vamos a hacer y planificar la acción coordinándonos con la otra persona. Es importante siempre acortar distancia y cuidar nuestra postura como se describió anteriormente. Una de las personas pasará sus antebrazos por debajo de la axila con tomas amplias y acercándose todo lo posible. La segunda persona cogerá las piernas por detrás de los muslos. De forma coordinada realizaremos la maniobra hasta llevarla a la cama. Cuando la persona a la que vamos a transferir puede apoyar, debemos favorecer su autonomía, aunque nos suponga emplear más tiempo. Tras informar a la persona de lo que vamos a hacer y planificar la acción, le llevamos al borde de la silla. Le sujetamos por la parte trasera de sus nalgas, transferimos el peso de su cuerpo a un lado y desplazamos el contrario hacia adelante. Repetiremos esta maniobra las veces que sean necesarias hasta llevarle al borde.
Los pies de la persona deben colocarse ligeramente posterior, en un ángulo inferior de 90 grados para facilitar la puesta en pie. Nuestras rodillas y pies deben fijar los de la persona. Haremos una toma rodeando el tronco a nivel escapular y realizaremos un movimiento rápido en flexión y elevación, ayudándonos del contrapeso de nuestro cuerpo. Tras informar a la persona de lo que vamos a hacer y planificar la acción, prepararemos el entorno colocando la silla frenada al lado de la cama y retirando los reposapiés. Podemos ayudarnos de una pequeña toalla que colocaremos bajo sus pies para facilitar el giro. Debemos tener en cuenta que nuestro talón debe quedar fuera de la toalla para controlar el giro, mientras que la punta del pie acompañará el sentido del movimiento con la toalla. Llevamos a la persona al borde de la cama, como en el caso anterior. Nos colocamos con uno de nuestros pies dirigido hacia la silla y el otro entre los pies de la persona sobre la toalla. Realizamos una toma rodeando con nuestros brazos el tronco de la persona a nivel escapular y con una maniobra rápida realizamos una flexión, elevación y giro de la persona hacia su silla.